Bueno, esta noche continuamos el tema de las obras de la carne. Amén. Y hoy corresponde los celos. ¿Cuántos aquí son celosos? Qué bueno. Gracias. Aleluya. Bueno, entonces hoy vamos a recibir la enseñanza para ayudar a otros. Amén. Porque para eso estamos, para enseñar a otros. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos toda la gloria porque eres santo, eres bueno y eres digno. Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche porque creemos que tenemos necesidad de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu. Gracias por aquellos hermanos que han podido llegar. Bendice, Señor, y guarda a aquellos que no han podido, y te pedimos, Padre, que tu palabra sea de edificación en esta noche. Te pido que me ayudes, Señor, a transmitirla tal cual, conforme está escrita, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar ubicándonos en Gálatas capítulo 5, verso del 19 al 20, ¿verdad? Es el texto que estamos trabajando conforme vamos avanzando en estas obras que son de la carne. ¿Amén? Dice así la palabra. Voy a leer versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Lo voy a dejar hasta allí. Amén. Entonces, Pablo dirige esta carta, como sabemos, para la iglesia, es decir, para nosotros en ese tiempo. Era para los de Galacia y todos aquellos que Pablo, ¿verdad?, permitía que llegaran esta palabra, pero hoy es para nosotros. Amén. Y es necesario, como venimos hablando, que estos temas se den, porque a veces sobreentendemos que deberíamos estar libres de todas estas conductas, pero bueno, no es así. No es así, porque somos personas que en algún momento, ¿verdad?, podemos venir arrastrando con muchas situaciones en nuestras vidas. Y esto pasa por nuestro descuido espiritual, ¿verdad? Venimos a Cristo, necesitamos venir a Cristo porque ese es el propósito, aceptamos al Señor y venimos a la iglesia, pero muchas veces nos mantenemos allí. Y el Señor nos ha mandado, ¿verdad?, a que nosotros tengamos una santificación progresiva. Es decir, que cada día nosotros nos limpiemos más, y esa limpieza se da a través de la comunión con el Espíritu y con la palabra. Amén. Los dos en conjunto van a hacer una limpieza en nuestro corazón y en nuestra mente. A medida que nosotros vamos avanzando en esa profundidad de la palabra, se van profundizando también el espíritu de nuestras vidas y se van manifestando lo que está más profundo en nosotros, que tiene que salir. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que a veces nos descuidamos espiritualmente, tanto en la oración como en la comunión con el Señor, y comienzan a brotar nuevamente estas actitudes y estas conductas. Entonces Pablo se lo dijo a los Gálatas, ¿verdad?, que habían empezado muy bien por el Espíritu. Todos comenzamos muy bien, ¿verdad? Pero el Señor quiere que finalicemos bien también y que nos mantengamos toda nuestra vida espiritual completamente alineados a su palabra. Amén. Vemos que en esta lista Pablo clasifica todas estas conductas en tres partes. Vemos que están los pecados sexuales, que ya lo hemos hablado, están los pecados religiosos, y ahora estamos con los pecados contra otra persona, que podríamos decir, los pecados intrapersonales o interpersonales, ¿verdad? Entonces, cuando aceptamos al Señor y comenzamos, ¿verdad?, este camino, es necesario que nosotros nos esforcemos, hermano. Tenemos que esforzarnos y sacrificar tiempo. ¿Para qué? Bueno, el tiempo para alcanzar esa comunión con el Señor, para nosotros aprender a discernir cuando las cosas comienzan otra vez a menguar. ¿Por qué? Porque, bueno, como dije, a veces nos sumimos tanto en tantas responsabilidades, en tantas situaciones, y comenzamos
a disminuir el tiempo en las cosas importantes, ¿verdad? En vez de aumentarlas, las disminuimos. Y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces vamos a hablar de los celos. En Venezuela hay una canción que habla de los celos, pero no la voy a cantar porque dice unas palabras, ¿verdad?, que no son apropiadas. Pero es muy cierta, ¿verdad? Los celos traen maldición y traen muerte. Y la palabra celos proviene del griego celos, es con Z. Yo no puedo pronunciar la Z ni la F porque tengo frenillo, pero celos con Z, y según el diccionario Vine, se puede definir de manera general, escuche bien lo que define la palabra griega, lo que quiere decir calor, ardor, ira, enemistad, pleito, mover de una posición a otra, malicia o maldad, ¿ok? Porque eso es lo que causa los celos. Nos mueve de la posición espiritual a la carnal. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros mantengamos ya nuestra posición, que es junto a Él en los lugares celestiales. Amén. En este contexto bíblico, los celos no tienen significado positivo. Sabemos que la Escritura habla, pero como no estamos hablando de eso, de lo que es los celos en general, no habla del celo en la obra de Dios, ya que los celos divinos buscan proteger la exclusividad de Dios, que Dios le demanda a su iglesia, a su esposa, a su pueblo, ¿verdad? Ese es el celo que Él tiene, que nosotros seamos exclusivos para Él. Lo que hoy vamos a tratar son los celos, ¿verdad?, de las obras de la carne, que son pecaminosos y son egoístas. Estos celos, ¿verdad?, se origina por la ausencia del Espíritu Santo, como ya lo dije, en el ser humano sumido a la carne. Cuando ya el creyente no lucha más, porque en Gálatas, comenzando el capítulo 5, dice que hay una batalla, ¿verdad?, en el espíritu, y todos tenemos siempre como cristianos esa batalla. Pero ¿qué pasa? Que como todas las obras de la carne, cuando ellas vuelven a tomar posición, es cuando ya dejamos de luchar. No dejemos de luchar, hermano, por mantener la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque dejamos de luchar un día y otro día y otro día, y eso viene sigilosamente, viene de poquito en poquito, ¿verdad? Usted no deja de orar de un día para otro, usted lo va haciendo poco a poco, 5 minutos menos, 5, tengo sueño, estoy cansado, todos tenemos sueño, todos tenemos cansado, pero necesitamos orar, necesitamos tener comunión con el Señor, necesitamos tener una vida íntegra delante del Señor. Amén. Entonces, al consultar algunas fuentes, pude deducir que los celos son un sentimiento que producen un ardor de fuego maligno que finaliza en ira. La Escritura no nos da una definición exacta de lo que son los celos. La Escritura nos relaciona los celos con muchas otras conductas, ¿ok? Y ya lo sabemos. Pero voy a tratar, porque es que necesitamos saber el origen de los celos, o por lo menos en algunas oportunidades, y necesitamos conocer de qué manera los celos van invadiendo nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, los celos son una respuesta emocional. Esto quiere decir que está involucrada nuestra alma también. Es una emoción compleja que se origina a través del miedo. La fuente principal, o el génesis o el origen de los celos, proviene del miedo, que sabemos que es una emoción primaria. Todos venimos biológicamente con miedo, con alegría, con asco, ¿verdad? Porque son las emociones primarias. El detalle está en cómo nosotros manejamos ese miedo, ¿ok? Si Dios puso esa emoción en nosotros, es porque la necesitamos como ser humano para reaccionar a ciertas cosas, ¿ok? Ahora bien, los celos, como tienen este punto de inicio, vamos a hablar un poquito acerca del miedo, ¿ok? El miedo a su vez produce inseguridad y produce posesividad. La persona celosa, ¿verdad?, cree que todo lo que tiene a su alrededor le pertenece. Eso es parte del miedo, de perder
el afecto de esa persona a la cual está celando. Entonces, el miedo se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Una de ellas son los celos. Y busca arropar la mente y el corazón de la persona. Hay personas que nosotros, bueno, podemos ver, no sé si hasta conocer, pero sabemos de que hay personas que le tienen miedo a un insecto. Yo tengo un familiar, ¿verdad?, que no puede ver una cucaracha porque corre y brinca. Y yo le digo, pero por favor, si tú pesas 50 veces más que eso, o sea, tú eres más grande que eso. Pero son miedos que venimos arrastrando por alguna situación que hemos tenido y tenemos, hermanos, que luchar contra eso. Amén. Pero bueno, no voy a entrar ahí tanto en el miedo para que usted no tenga miedo, ¿ok? El celo está ligado, concatenado, unido a la baja autoestima. No solo afecta o perjudica a quien lo padece, sino a todo su entorno. La persona celosa no solamente carga con esta manifestación o esta obra, sino que también perjudica a otros, a los que están a su lado y sobre todo a las personas con su contacto directo. Todos aquí sabemos que al tratarse de una obra de la carne es totalmente dañina, es nociva, es peligrosa, ¿verdad? Y que Dios no lo aprueba. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Porque si está en la lista de las cosas que Pablo está hablando es porque Dios no aprueba eso y que la persona que padece celos está cautiva, hermano, y necesita ser libre, ¿ok? Porque es espiritual, es emocional y por supuesto que no va a heredar el reino de los cielos. Y la Escritura nos enseña que muchas personas padecieron esta obra o tuvieron esta reacción en la Escritura, ¿verdad? No hay muchos casos, pero sabemos que por las características que hubo mucha manifestación de celo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que se quiere? Identificar y sanar. Eso es lo que se quiere, hermano. Necesitamos identificar y sanar. Debido a que es una emoción, como lo dije anteriormente, es almática, y por la inseguridad, ¿verdad? O por la falta de confianza de no hacer algo bien. La inseguridad viene cuando nosotros, o la baja autoestima, cuando creemos que no somos capaces de hacer cosas buenas, ¿verdad? Entonces allí viene esa inseguridad, ahí nace ese miedo de perder lo que más amamos y eso se llama celo, ¿ok? El miedo, la inseguridad y la falta de autoestima son un catalizador para los celos o detonan los celos, para así decirlo. Debemos hacer una distinción entre los celos y la envidia. Están muy relacionados, pero hay características propias de cada uno que lo diferencian. No voy a profundizar con la envidia porque mis hermanos que vienen las próximas semanas van a hablar acerca de la envidia, pero sí voy a dar una característica importante para que usted entienda en qué se diferencia, ¿verdad?, de los celos. Y para yo poder desarrollar lo que es los celos. La envidia es el deseo de tener lo que tiene otra persona. Participan dos, el envidioso y el envidiado, que a veces muchas veces el envidiado ni siquiera se entera que está pasando eso, ¿ok? Entonces afecta más al envidioso que al envidiado. Ahora bien, con relación a los celos, reiteramos que se produce a través del miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es esa conducta que nos hace detectar una amenaza. Cuando nosotros vemos algo que nos amenaza, sentimos miedo y buscamos la forma de reaccionar. Entonces, eso es el miedo. El miedo es un sentimiento que se produce en nuestras vidas y es normal. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo miedo? ¿Verdad? Aprender a canalizar esa situación. Porque el miedo no solamente detona los celos, detona muchas cosas, ¿ok? Que lo vamos a ir viendo en las demás obras de la carne. Podemos decir que los celos son muy negativos y el miedo nos lleva a pensar que otra persona es una amenaza para nosotros.
Ahí es donde ese es el grave el problema. En los celos, el miedo nos hace pensar que una persona que llega a nuestras vidas o a nuestro grupo o a nuestro trabajo o en el ministerio o a la iglesia, no lo vemos como una ayuda, sino lo vemos como una amenaza. Entonces, es una amenaza que a veces es real o es imaginaria. A veces nos imaginamos, me voy a meter, ¿verdad? Tenemos que meternos todo. A veces nos imaginamos y resulta que no está pasando nada, pero puede ser que sí esté pasando algo, ¿ok? En la manifestación de los celos, podemos decir, ¿verdad? Que a diferencia de la envidia, en los celos intervienen 3 personas, ¿ok? Y son el celoso, que es el que se siente dueño o poseedor de lo que cela. Está el objeto celado, que viene siendo una víctima, porque las personas que son celadas son víctimas. Y la amenaza, que viene siendo la tercera persona que aparece, o la que el celoso cree que viene a ser una amenaza. Como lo dije, puede ser real o imaginario. Es verdad, hermanos, que a veces en nuestras vidas aparecen personas que vienen a destruir, que vienen a dañar. Eso es totalmente cierto. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir y por eso tenemos que poner límites a muchas cosas, ¿verdad? Y eso nosotros, la experiencia, con los años lo vamos aprendiendo, pero sobre todo cuando tenemos la dirección del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad, muestra todas las cosas, entonces tenemos que tener un poco de sabiduría con relación a eso. Los celos nos permiten darnos cuenta cuán importante o necesaria es la víctima para nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Yo no estoy diciendo que usted va a sentir cierto celo y ya usted, bueno, usted se va para el infierno. Yo no estoy hablando de eso. Eso es una emoción que está en nosotros. Y eso nos va a pasar. Va a llegar un momento en que vamos a sentir cierto celo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Detenernos, aprender a corregir esta conducta, porque se vuelve nociva y perjudicial para nosotros. Amén. En las relaciones de pareja, por supuesto, es mucho más delicado y más complejo, ¿verdad? Estamos hablando a nivel general, pero hay ciertas situaciones en las parejas y cada situación es distinta. Así que debemos buscar ayuda para poder corregir esta situación de manera que el final sea restaurar. Siempre debemos buscar la restauración, hermano, porque debemos discernir que tenemos un problema, ¿ok? Los celos son tóxicos, cautivan a la víctima y al victimario. El celo puede manifestarse de muchas maneras y las formas más inocentes posibles. Ay, mi amor, no me parece que te pongas eso porque, no sé, creo que no es adecuado que te lo pongas. Y entonces a veces son cosas que parecen sencillas y son muy sigilosas, pero detrás de eso hay un sentimiento que se está formando. El celoso todo el tiempo no va a ser un celópata empedernido ni va a manifestar todo lo que siente, ¿ok? Pero tenemos que tener cuidado. Y estoy hablando con los celópatas, ¿verdad? Hablemos, hermanos, si nos sentimos así, si sentimos que estamos perdiendo algo que amamos, si nos sentimos amenazados, debemos hablarlo. Debemos manifestarlo porque el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Amén. En ocasiones la víctima no se da cuenta y cree que esta conducta es por amor o protección. A veces la persona celada piensa que está siendo muy amada o que está siendo muy protegida. Y es verdad, de repente la persona no es celosa y quiere proteger, pero no lo sabemos, ¿ok? Y a veces estamos siendo celópatas y no nos estamos dando cuenta. No hemos entendido que lo que estamos haciendo es una conducta de celopatía. ¿Amén? Entonces, en otras ocasiones, la víctima está tan encerrada en el círculo que lo ve normal y cambia su manera de vivir para evitar incomodar al victimario. Ay, no lo voy a hacer porque es que después se puede molestar. Tenemos que tener cuidado con eso, porque estamos cautivos. El Señor nos hizo libres para que tengamos una vida plena en libertad. Amén.
Veamos qué nos dice Santiago capítulo 3, versos del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, entonces, ¿qué produce los celos? Primero, amargura. Qué horrible es la amargura, hermano. Es horrible. ¿Verdad? Y dice contención, ¿dónde? En el corazón. Esa batalla que está ahí, esa ira, ese ardor, ese calor. Y entonces dice, no nos actéis ni mintáis contra la verdad. O sea, la verdad es que eso no le agrada a Dios y tenemos que hablarlo y tenemos que salir de esa situación. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿verdad? Entonces hay que buscar la sabiduría de lo alto que es pacífica, que es amable. Y dice que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. O sea, comienza con lo terrenal. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, del verso 5 en adelante, creo que dice, haced morir lo terrenal en nosotros. Entonces, primero tenemos que salir de esta tierra, hermano, despegarnos de esta tierra un poquito. Entonces, esa sabiduría terrenal tenemos que dejarla, ¿verdad? Y la animal es esa irracionalidad. Por eso tenemos que tener el Espíritu Santo que nos hace ser racionales conforme la palabra. Porque si no nos conduce a la diabólica. Y la diabólica es la que lleva, ¿verdad?, a otras conductas. Porque los celos no se quedan en celos nada más, sino que detonan en ira. Y la ira usted sabe a dónde conlleva. Golpes, pleitos y bueno, un final fatal, ¿verdad? Que ya lo conocemos, las noticias están llenas de eso. Porque donde hay celos y contención, entonces aquí Santiago lo reitera y da el porqué. Porque donde hay celos y contención, o sea, siempre hay celos y hay pleito, hay contención. Allí hay perturbación y toda obra perversa. No hay paz, no hay tranquilidad, ¿verdad? Entonces, en los celos no hay absolutamente nada positivo, hermano, nada. En nuestra sociedad, la mayoría de los crímenes pasionales se producen por causa de los celos. Lo acabo de decir, lo podemos ver. Usted enciende donde usted quiera, búsquelo por internet, la tasa que hay, el porcentaje que hay, ¿verdad? Por el sentimiento de pertenencia, dominio o poder ejercido hacia la víctima. No existe edad, no existe sexo, no existe raza, ni existe condición social para los celos, porque es un pecado y el pecado no tiene condición no tiene social, ¿verdad? Y se puede manifestar en cualquier persona y bajo cualquier conducta. Hay niños que manifiestan celos. Si nosotros no corregimos eso, ¿verdad? Entre hermanos, le da celo porque cree que el papá es de él, que el papá es de aquel. Y entonces, si no corregimos eso de pequeño, ahí se va, ¿verdad?, creando esa fricción que se va convirtiendo en envidia, en problemas y todo eso, ¿verdad? Es tan preocupante el nivel de los celos en nuestra sociedad que tiene un diagnóstico psicológico llamado celopatía, ¿verdad?, que ya el término lo hablé, o síndrome de Otelo. También es llamado la celopatía síndrome de Otelo, que se ha vuelto un problema de salud mental. O sea, no solamente es algo espiritual, sino que ya es tan fuerte. O sea, cuando se vuelve un problema de salud mental es porque es recurrente, ¿verdad? Entonces, esta patología grave requiere intervención psicológica para abandonar las conductas obsesivas. ¿Por qué? Porque los celos llevan a conductas obsesivas. Y como la medicina no tiene una cura para esto, ¿qué es lo que hace? Bueno, las trata con terapias para obsesivos compulsivos y al final terminan medicándolo. ¿Y qué es lo que hace el medicamento? Bueno, el medicamento mantiene a la persona tranquila, pero no libre. Y no queremos gente tranquila, queremos gente libre. Porque la gente libre es la gente que va a vivir en paz. Y eso es lo que Dios quiere, la paz. No quiere gente somnolienta, ni gente atontada por allí con medicamentos. El Señor quiere gente libre, amén, que pueda vivir con libertad, que pueda servirle con libertad. Debemos entender que esto es un problema que involucra la mente, el espíritu y el alma, que al final presenta conductas agresivas, despectivas para otras personas. Siempre pensamos que el celópata es aquel que lo demuestra al extremo y no es así. Pueden ser cosas muy sigilosas, como lo dije, y que pasan desapercibidas. Es cierto que muchos con las terapias controlan los celos, ¿verdad? Muchas personas llegan a controlarlas. Sin embargo, la persona no es libre hasta que no sana su alma, hermano. Usted puede ir a terapia, yo no me niego a las terapias, todo lo contrario, sobre todo cuando son cristocéntricas. Y son herramientas muy buenas que Dios ha permitido que se desarrollen, pero tienen que ir unidas con la libertad en el Señor.
Amén, para que sea completa. Una terapia sin el Señor, al final van a volver las reincidencias, ¿ok? Entonces, los israelitas, muchas veces las personas cautivas no se dan cuenta que lo están o no saben que lo están hasta que no experimentan la libertad. Entonces pueden decir, no, yo no soy envidioso, no, yo no soy celoso, no, yo no soy esto, no, yo no siento aquello. Pero mire, hay un ejemplo en la Escritura de los israelitas, no sabían que eran esclavos en Egipto hasta que se dieron cuenta que Faraón no les daba permiso para salir. Ellos creían que podían hacer lo que querían, ¿verdad? Y cuando ellos experimentaron esa libertad de salir, ahí comenzaron su proceso de liberación, pero no fueron libres completamente porque iban en el camino y el Señor empezó a darle, ¿verdad?, las leyes para que fueran libres y hay un capítulo bien grande que habla de los celos, que no voy a entrar en eso, ¿verdad? Cuando había, que les daban hasta, bueno, unas bebidas y todo aquello. Entonces, para que ellos poco a poco, progresivamente, se fueran liberando de todas esas conductas que traían. Por eso nosotros venimos al Señor, pero no nos podemos quedar solamente en venir y asistir. No, hermano, tenemos que tener una liberación progresiva a través de la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará completamente libres. Es a través de la palabra, a través de Cristo, del Evangelio, de las buenas noticias, porque Cristo es la verdad. Entonces tenemos que ir a las enseñanzas que nos dejó Jesús, ¿verdad? Entonces, los celos se pueden manifestar entre parejas, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, compañeros de trabajo y entre creyentes. Hay casos particulares de víctimas que se sienten con la necesidad de ser celadas. Eso es otra patología, pero bueno, lo quise nombrar. Tuve que investigar un poco porque como la Biblia no nos enseña exactamente, ¿verdad?, la definición de celo, tuve que investigar algunas otras fuentes, ¿verdad? El celo, como hemos visto, va relacionado con el deseo de controlar todo, de saberlo todo y de decidirlo todo, hermano. Tenemos que tener cuidado porque queremos siempre estar involucrados en todo, en la vida de nuestros hijos, lo que hacen, lo que comen, quiero decidirle, ya son adultos y queremos seguir decidiendo en el matrimonio de nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos y todo lo de nuestros hijos. Aquí no es, pero sí eso es, así existe, ¿verdad? Entonces, el control es un arma letal del celoso contra su víctima y incurren a veces hasta en el abuso económico, hermano, y bueno, en muchas cosas. Según alguna fuente, los celos pueden ser parte de un círculo, ¿verdad? El celoso primero siente la amenaza, controla a su víctima, le prohíbe hacer algunas cosas y cuando la tiene oprimida, que ve que se le puede acabar en la relación, pide perdón, descansa y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Ese es un círculo vicioso, hasta que llega un momento que la relación se rompe, ¿verdad? La víctima, como consecuencia, entra en el sistema de miedo bajo al otro lado de la situación, ¿verdad? Es el pasivo, el celoso, el celado también es pasivo, pero también es cautivo y también tiene que ser libre, ¿amén? ¿Cómo puedo ser libre de los celos? Bueno, debemos empezar a combatir el miedo, es lo primero. Ese temor a perderlo todo. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Lo voy a dejar allí, ¿verdad? El amor es la clave para lograr ser libre, hermano. Cristo es la clave, pero su amor, porque Primera de Juan capítulo 4, del 13 al 16 nos dice, en todo esto conocemos que permanecemos en Él, hablando de Cristo, ¿verdad? Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu? Amén, gloria a Dios. Por eso aceptamos al Señor y el Espíritu Santo viene a nosotros. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, lo aclara aquí Juan. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y en el Dios. Hay que confesar, hermano, hay que confesar la situación que tenemos y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
En esto ha sido perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí viene la clave. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Aquí, ¿verdad? Ya sabemos, el que es celoso o el que es envidioso, ¿verdad? No va a heredar. Entonces, cuando nosotros tenemos amor, ni somos envidiosos, ni celosos, ni manifestamos ninguna obra de la carne. Entonces, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra perfección significa estar completo. En Cristo estamos completos. En Cristo tenemos amor, libertad, sanidad, vida y todo lo que necesitamos. Amén. Entonces debemos permanecer humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él se mantenga en nuestras vidas. Debemos controlar nuestras emociones. Es necesario, hermano, que nosotros aprendamos. Por eso tenemos la templanza, el fruto del Espíritu. Hay un carácter que es la templanza y nos enseña y nos ayuda a controlar esto. Controlarlo no para mantenerlo ahí cautivo, batallando en nuestro corazón. No, hermano, hay que hablar. Hay que hablar. Hay que buscar ayuda. Hay que reconocer que tenemos un problema, porque para eso tenemos al Señor y tenemos todas las herramientas que nos ha dejado y sobre todo tenemos al Consolador. Amén. Entonces, debemos confesar lo que sentimos, lo que nos atormenta y sobre todo lo que nos produce miedo. Mire, hermano, ninguna persona le pertenece a usted. A veces, ¿verdad? Tenemos ese sentido de pertenencia con los hijos, pero los hijos el Señor nos los da para que los criemos, los amemos, los instruyamos en Él, pero al final los hijos no son nuestros, ellos se van a casar, ellos van a tener también su familia, tenemos que darles espacio. Nuestros padres no son nuestros, o sea, son nuestros, pero no nuestros, o sea, no nos pertenecen. Y qué hermoso escuchaba en el Congreso una de las hermanas que dio un taller que decía que ella podía sentirse tan agradecida con su padre, ¿verdad? Que era pastor, y ella quería compartir, porque su padre era tan buen padre y lo amaba tanto y le dio tanto amor a ellos, que ella se sentía tan feliz de que los hermanos de la iglesia compartieran con su padre, que ella no tenía problema en compartir con a su padre. Entonces, eso es importante, hermano. ¿Ves? Cuando nosotros somos libres, no nos importa, ¿verdad? Y no tenemos ese sentido de pertenencia. El amor es una emoción primaria, al igual que el miedo, y que nos permite crear vínculos buenos, agradables y relaciones sanas. Eso es lo que necesitamos, hermano, relaciones sanas, que produzcan bienestar, paz y gozo, seguridad y confianza, que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Amén. El amor nos permite perfeccionar nuestra relación con Dios y con el prójimo, porque con Cristo estamos completos. Amados hermanos, a veces por vergüenza no hablamos estas cosas y luchamos contra ellas, ¿verdad? En ocasiones ya ni luchamos y nos dejamos vencer por ellas. Pues el Señor, hoy es un día para que nosotros comencemos a luchar contra todo eso, para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y reconstruir nuestras vidas en el Señor. Por eso los celos hacen arder interiormente, hasta explotar en iras, contiendas, pleitos y enemistades. Las personas dejan de concentrarse en sus estudios, en sus trabajos, en el ministerio, en la familia, ¿verdad? Hay personas que hasta en los ministerios sienten celos, porque llega alguien y entonces creen que le va a quitar el afecto de otros hermanos o de una congregación. No, hermano, mire, usted sabe la cantidad de trabajo que hay en el Señor. Mucho, ¿verdad? Entonces nos desconcentramos de hacer el trabajo en el Señor para estar concentrados en una persona que llega. No, a lo mejor esa persona no es una amenaza, sino es la ayuda que viene a ayudarte con todo el trabajo que tiene. Y entonces estamos más bien desperdiciando la oportunidad y estamos por dentro carcomiéndonos y haciéndonos ideas imaginarias que no existen. ¿Ves? Entonces, así pasa en las parejas y así pasa en las relaciones de amistades y en todo. Y el Señor no quiere eso, ¿verdad? Entonces, a veces hasta descuidamos a la familia, ¿verdad? Porque estamos cautivos y no podemos dormir, hasta perdemos el interés por las cosas más importantes, hermano.
Entonces, Cristo dio su vida. Hay una buena solución. Cristo dio su vida por nosotros, resucitó, ascendió y viene pronto, hermano. Cristo viene pronto por una iglesia que esté en el Espíritu, hermano. Bien lejos de las obras de la carne. Porque el que ande caminando con las obras de la carne no va a escuchar, ¿verdad? O no va a poder tener esa oportunidad de irse con el Señor. Amén. Es muy difícil vivir con celos, hermano, porque los celos atormentan. Hermanos, el terreno espiritual es muy delicado. Es muy, muy delicado. Y a veces nos parece que es muy fácil ser libre. Y sí lo es, siempre y cuando nosotros entendemos y reconocemos cuál es nuestro problema. Mientras que no lo entendemos y no lo sabemos, nos hundimos más y no podemos ser libres como Dios quiere, ¿verdad? Tenemos que buscar la raíz de esos problemas. Amén. Debemos corregirlo. La mayoría de las personas, como lo dije, no saben que están atadas. Si usted conoce a alguien que manifiesta estas conductas, un amigo, un familiar, su pareja, usted mismo, hermano, bueno, hoy vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos llene de su amor. Vuelvo y repito, las terapias son buenas, siempre que sea en un enfoque cristocéntrico, pero no son eficaces si no hay liberación primero en Cristo, porque será una obra incompleta. Aquí el único que completa es Cristo. Mientras que venimos a Cristo, empezamos a caminar con Él, nos consagramos, perseveramos con constancia y dedicación. Y luego las terapias nos dan herramientas que nos ayudan a identificar esas heridas del pasado, que solo Cristo y su Espíritu a través de la palabra nos pueden ayudar por completo. A veces, como lo dije antes, estamos aquí, pero no hemos perdonado, ¿verdad? No hemos sanado, no hemos olvidado. A veces no es solamente perdonar, tenemos que olvidar, porque a veces el recordar también nos hace daño. Y todo eso produce muchas cosas, no solamente los celos, sino produce muchas cosas en nosotros. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que caminemos en el Espíritu. Y vamos a finalizar con un texto. Muchas veces he finalizado con este porque es uno de los textos que, no voy a decir que es mi preferido, pero creo que dice todo, toda la palabra está aquí. Dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Dice, así que, amados, esto es para nosotros, para la iglesia, puesto que tenemos tales promesas, la vida eterna, el reino y a Cristo, limpiémonos nosotros. No va a venir Dios a limpiarte, hermano. Él tiene su palabra y tiene su espíritu. Cuando dice limpiémonos es una acción personal, ¿verdad? Que yo tengo que poner mi esfuerzo en limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu. La carne que representa el alma, ¿verdad? Esas emociones, esa concupiscencia se contamina, hermano, con ira, con odio, con contienda. Y el espíritu que está en nuestra mente se contamina también, hermano. Tenemos que tener la mente y el corazón limpio, ¿verdad? Y así vamos perfeccionando, ¿verdad? Cada día, ¿la qué? La santidad en el temor de Dios. Aquí el temor, ¿verdad? Quise tomar esto porque aquí temor, cuando nosotros tenemos al Señor, no tenemos a Dios como una amenaza, ¿verdad? No tenemos miedo que nos va a destruir, sino que eso en amor se vuelve respeto, se vuelve esa reverencia hacia el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos un miedo negativo en nuestra vida, busquemos al Señor, que Él lo va a transformar en algo positivo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora te bendecimos y te glorificamos. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, nos ayuda, nos enseña, nos instruye y sobre todo, Señor, nos liberta. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a seguir adelante, a poder
llamarnos tus hijos y dar testimonio, Señor. Fortalécenos cada día, cada mañana, Señor, que podamos darte gloria, que podamos presentarnos delante de ti con manos, Señor, santas, con manos alzadas, Padre amado, sin ira y sin contienda. Te doy gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.